Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa del mes de junio, aquí en De Carreño a los libros. Un día bastante fresco hoy, ¿no? Así que a cuidarse amigos. ¿Qué tenemos para hoy? Un autor muy, pero muy conocido, vivió muy pocos años, una muerte bastante misteriosa, como como sus historias. Claro, un, un autor reconocido mundialmente que ha sido objeto de análisis, de comentarios, que marcó muchísima influencia, ¿no? En escritores del siglo XX y segunda mitad del siglo XIX, un autor que marcó época, un autor para muchos el padre del misterio, pero también del terror, ¿no? Con cuentos inolvidables como El gato negro, por ejemplo, o La casa de Usher, ¿no? Eh, El corazón que late, y uno podría seguir el túnel, ¿verdad? Del amortillado, en fin, una cosa increíble, ¿no? Bueno, ¿y quién no ha leído Los crímenes de la calle Morgue, ¿no? O El escarabajo de oro? Yo iba a mostrarles libros de Edgar Allan Poe, pero en realidad es tan conocido, está en todas partes, está en internet. Ustedes pueden encontrar cualquiera de estos cuentos, historias sobre Edgar Allan Poe, eh, análisis de sus obras, sitios con sus cuentos sobre todo. Y escribió una novela, ¿no? Que es bastante conocida, yo creo que es la única novela, porque hay otra que terminó ahí a medias, nunca acabó esa novela, ¿no? La muerte lo pilló antes. Eh, las aventuras o la narración de Arthur Gordon Pym es la única novela que se le conoce, ¿no? Pero es un poeta, un ensayista, es decir, un personaje que en 40 años hizo mucho, escribió mucho. 1809, 1849. Vivió poco Edgar Allan Poe, fíjense, muy poco, pero dejó una obra grandiosa, amigos, que ustedes como dije pueden revisar ahí, en internet. Esa es la ventaja. Por eso no les doy ningún libro de ninguna editorial, porque en realidad está en todas partes. Yo voy a conversarles de un cuento que tal vez no sea tan conocido. eh, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor ustedes lo conocen. Pero es un cuento que sí está dentro de esta línea. Además, los cuentos de Edgar Allan Poe han sido clasificados de distintas maneras. Tal vez la clasificación más importante sea la de Julio Cortázar, ¿no? El autor argentino de Rayuela, que tradujo prácticamente toda la obra de Edgar Allan Poe. Y claro, clasifica cuentos de misterio, cuentos de terror, en fin, porque escribió distintas temáticas, ¿verdad? Sobre distintas temáticas. Y sus cuentos así lo dicen, cuentos que provocan, no sé si miedo, pero que son sobrenaturales o cuentos vinculados, ¿verdad?
con una ficción que hasta ese momento en realidad no se conocía. Una ficción, una temática que, bueno, no era común. Y claro, fíjense que su muerte en algún sentido es una muerte también misteriosa. Pero primero hablaremos del cuento Morella. Morella con doble L y ustedes lo encuentran ahí como digo, en un sitio cualquiera, coloquen Edgar Allan Poe, Morella, Morella, ¿no? Doble L. Y van a sorprenderse con un cuento primero, toda esa primera parte que tiene varias citas de personajes, de escritores, de filósofos, en fin, eh, que da muestra además de un autor conocedor, por eso digo, 40 años hizo mucho, conocedor de toda la tradición clásica. Y Morella es la historia de una mujer extraordinariamente sabia, lúcida, pero una mujer también extraña, de manos delgadas, manos heladas, una mirada rara que hoy podríamos decir, ¿no? Y Morella es la esposa del narrador, un narrador que está contando esta historia y que está muy enamorado de Morella y Morella aparentemente también de él, ¿no? Y la historia va avanzando, yo diría que rápidamente. El estilo de Edgar Allan Poe normalmente es un estilo donde el lector ya va y se encuentra metido en el medio del relato. No hay como que mucha preparación, ¿no? Como otros narradores que van preparando al lector y lo van, por decirlo así, metiendo de a poco dentro del cuento, dentro de la novela, dentro del relato. Edgar Allan Poe como que toma al lector, lo agarra y lo mete al tiro en el relato y como que lo hace partícipe de esa narración ya de inmediato. Y es la sensación que uno tiene con Morel al comienzo. Claro, hay toda esta descripción de, yo diría, del enamoramiento, del acercamiento entre ellos y además del sometimiento de él a la inteligencia y sabiduría grandiosa de Morella, una mujer extraordinaria, pero como que se anticipa, ¿no? Una mujer intuitiva, pero con mucho conocimiento, que sabe mucho, y como que él se va entregando a esto. Pero llega un momento en que el lector y él tiene la impresión de que ya este sometimiento es de tal manera a todo lo que dice Morella, a ese ser que toda vez que habla con esa sabiduría, con ese conocimiento, un personaje absolutamente iluminado. Entonces un poco él siente que su ser, su propio ser, está perdiendo, por decirlo así, una autonomía, está perdiendo su propia capacidad de reflexionar, de reaccionar, porque, porque siempre termina concordando o termina accediendo o reconociendo esa superioridad
de la mujer, pero hay una superioridad, una sabiduría que pareciera ser que le viene a Morela de poderes distintos, ¿no? Como místicos, eh, un poder como vinculado con algo diferente, tal vez no terrenal. Y el narrador va sintiendo eso y llega un momento de la historia en que, fíjense, está deseando que Morela muera, un poco para sentirse tal vez libre, yo creo, ¿no? Porque él siente que está perdiendo también su propia naturaleza, tal vez enloqueciendo ante este dominio arrasador, que significa el estar casado con una mujer que lo consume intelectualmente. Pero como digo que lo consume intelectualmente, con una especie de poder oculto, no terrenal. Y a los pocos días de eso, Morela muere. Él siente como un alivio, pero hay un diálogo, el único diálogo entre ellos. Y Morela como que siente que él ya no la quiere y se lo dice. Es un diálogo, dos, tres frases. El asunto es que muere este personaje extraño, ¿no? Con estas manos que ya no provocaban calor, que ya no le decían nada a él. Al contrario, cuando lo tocaban eran manos frías, como que le molestaba todo esto, y esa mirada que se desprendía de unos ojos que lo perturbaban también. En fin, Morela muere, pero da a luz, nace su hijo, ¿no? Nace la guagua al momento de morir. Y la guagua no respira hasta que la madre muere, hasta que Morela muere. Es una niña, una niña. Y el narrador, amigos, este hombre, pasa a ver en esa niña la razón de su vida y la ama con ese amor paterno fuerte, un amor que no se mide, ¿no? Y claro, los que somos papás y tenemos una hija, sabemos lo que significa eso, ¿no? Eh, una hija es algo maravilloso. Además de que todas las hijas manipulan a los papás, ¿no? Sí, claro. El amor de padre por los hijos es impresionante. Y el amor del papá por la hija es una locura, ¿no? Es algo tremendamente maravilloso. Bueno, y este narrador, yo hice como un paréntesis de papá, ¿no? De una hija ya grandota, pues. Este narrador ve en esta niña eh, esa razón de ser de su vida, esa razón de ser que la haga olvidarse de la propia madre, ¿no? De Morela, la que fue su esposa. Pero también algo le asalta. La niña crece y luego hay un tiempo en el cuento, ¿no? 2 lustros, 10 años. La niña ya tiene 10 años y es la copia de su madre.
es la copia de su madre, en la mirada, en la inteligencia, en esa sabiduría para una niña, porque le sorprendía que siendo niña tuviese ya un conocimiento increíble, impropio de una niña, en el fondo es eso. Y llega el momento del bautizo, ¿no? La pía bautismal. Y bueno, de ahí va a suceder algo grandioso, pero yo los voy a dejar metidos, amigos, yo soy malo. Después de leer a Edgar Allan Poe con esos cuentos y qué sé yo, ahí está el misterio. Para que ustedes lean Morela, es un cuento breve, y para que me comenten, Morela, ¿no? Me comenten el final del cuento. Sorprendente, sorprendente, magnífico, magnífico. Usted no puede ni siquiera imaginarse cómo termina el cuento, amigos. Edgar Allan Poe era un maestro del misterio, de dejar al lector así estupefacto, absolutamente sorprendido con, con los relatos. Y como les digo, el lector normalmente está acostumbrado a los crímenes de la calle Morgue, ¿no? Claro, ese tipo de relatos que yo le mencionaba, esos cuentos, ¿no? El túnel del amortillado, seguro. El escarabajo de oro, el gato este, el gato negro, en fin. Entonces, claro, y de repente nos encontramos con un cuento como Morela, que no tiene nada que envidiarle a estos otros cuentos. Es un relato increíble, fantástico, porque es cierto, la literatura de Edgar Allan Poe se encamina hacia lo fantástico, hacia lo misterioso, también hacia el terror, ¿no? Esas cosas extrañas que suceden. Y la muerte de Edgar Allan Poe tiene mucho que ver con estos relatos, por increíble que parezca, con su propia literatura, ¿no? Él es encontrado, ¿no? Eh, en en una calle, en unas calles ahí en Baltimore, no en Maryland, de donde él era, ¿no? Eh, Está 4 días, lo encuentran en esta calle, ¿no? Nevada, y lo llevan al hospital, un hospital conocidísimo, ¿no? El Washington College Hospital. Ahí está 4 días y muere un día 7 de octubre de 1849. Pero su muerte no es algo que haya dejado a todo el mundo tranquilo, porque hay varias teorías sobre la muerte de Edgar Allan Poe, ¿no? Desde el asesinato hasta, bueno, hasta el suicidio. Un suicidio que no se ejecuta en ese momento, sino que muere después. Pero son teorías. Pero también muerte por alcoholismo, sífilis. También está la teoría de que agentes electorales lo toman, lo llevan a beber
para que luego vaya a votar. Era periodo de elecciones. Y enseguida lo dejan votado ahí. Esa es la teoría del cupping. Esa es la teoría de estos agentes electorales, la teoría del cupping. Esta gente que, que como antiguamente en muchos países, sobre todo en nuestra América Latina, ¿no? En aquellos tiempos en que no había mucha seriedad en las elecciones, mucho rigor. Entonces se llevaba a la gente en camiones o en carreteras a votar, ¿no? Y le ofrecían esto o lo otro. Allá es la teoría del cupping, que es una de las teorías de la muerte de Edgar Allan Poe. Estos agentes los tomaban, los emborrachaban, los llevaban a votar y después lo dejaban votado. Entonces hay muchas teorías sobre la muerte de este tremendo escritor, ¿no? El- la verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que le provocó la muerte, pero hay un sitio que se llama Mar de Fondo, que ustedes pueden consultar, Muerte misteriosa de Edgar Allan Poe, Mar de Fondo es el nombre del sitio, y él plantea, por ejemplo, que el cuerpo fue hallado con ropas que no eran de él, ropas que estaban en muy mal estado y que nadie puede explicar, puesto que Edgar Allan Poe era muy preocupado de su ropa, de su presencia. Dice este sitio, ¿no? Mar de Fondo. Eh, Cuenta también que los registros médicos desaparecieron con el tiempo, lo que también representaría un misterio. ¿Cómo desaparecen los registros médicos de un hospital? Es muy semejante a esta cosa misteriosa que es su propia obra, ¿no? Eh, el alcoholismo, ese también es otro de los argumentos, ¿no? Con toda esta teoría, como les digo, del cupping. En fin, amigos, hay en la escritura, en la literatura de Edgar Allan Poe, muchos rasgos de su propia vida. Es interesante esto. Y, como les digo, de su propia muerte, porque no hay una teoría todavía clara y ya no la habrá. Ustedes, de hecho, pueden incluso averiguar en la enciclopedia Wikipedia, que es una tremenda enciclopedia, ¿no? No hay que mirarla a huevo. Sobre la vida de Edgar Allan Poe, pero está en muchos libros, en fin. Es interesante. Y bueno, el último médico que estuvo con él, los últimos minutos, de acuerdo con este sitio Mar de Fondo, el último médico llamado John Moran, ¿no? Registra las palabras de últimas, una frase que sí se ha hecho famosa de Edgar Allan Poe antes de morir, ¿no? Su último pronunciamiento, ¿no? Dice, Lord, help my poor soul. Lord, help my poor soul. Dios, ayuda a mi pobre alma. No sé si Dios lo habrá ayudado, pero es una frase maravillosa y una frase un poco que reúne lo que fue
Edgar Allan Poe, ¿no? Su vida, su literatura. Esto, este misterio, esta cosa también mística que está en Morella, ¿no? Esta cosa extraña. Así que amigos, ya no se enojen conmigo porque ahora no les conté el cuento, el final. Se los dejé a ustedes. No se enojen. Lean el cuento y me lo comentan. Gracias por su comentario, ¿no? Del último cuento. Así que nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo sábado aquí en De Carreño a los libros. No olviden el like y no olviden compartir el programa de este humilde servidor de ustedes. Gracias amigos.